Hola a todo el mundo, bienvenidos. ¿Cómo les va? Comienza con Sentido Público, 16 horas, 1 minuto, 20 grados 2 la temperatura y con un programa un poco más corto hoy, en realidad como el año pasado, de 1 horita, pero con un montón de temas que estoy segura te van a interesar, con debate, con información, con actualidad, con los mejores periodistas. Y esto es para ustedes. Empezamos, Martín. Dale. Empresarios agropecuarios irrumpieron violentamente en la legislatura bonaerense para impedir la actualización del impuesto inmobiliario. Fueron acompañados por un grupo de seguidores del Momo Villegas. Fuerte multa a un matutino por publicar avisos en los que se solicita mujeres para el comercio sexual. Estos avisos están prohibidos por un decreto presidencial. Mariana te va a explicar exactamente en qué consiste esta nueva modalidad de avisos. Hoy vienen invitados para debatir las denuncias sobre cierres de salas en el Muñiz y en el Borda que sigue sin gas. En la ciudad dicen que unos meses faltan y se solucionan los problemas. Bueno, es lógico, viene la primavera, ¿quién va a usar gas, no? Después ya viene el calorcito. ¡Qué bestia! Repercusiones por la aprobación de muerte digna. Hoy nos visita la mamá de un adolescente que luchó por lograr una muerte digna para su hija. Va a contarnos la historia de su lucha y va a contarnos también en qué va a cambiar la vida de quienes tienen que acompañar a sus seres queridos en este momento. Así que muy lindo programa hoy. Además el Osval con todos los datos de cultura. Parece ser que lujazo en el refugio y de eso nos va a estar hablando. Hola, cosita. Vamos con vías de comunicación, ¿le parece? Vamos fácil, es muy sencillo. Pones www.facebook.com y nos buscas con Sentido Público. La página de la televisión pública también, tvpublica.com. Es interesante, por otro día me preguntaban si se pueden ver los programas que ya están subidos. Claro, ya están subidos a la página web del canal. Todos los programas que lleva la televisión con Sentido Público y los del resto de la programación. Nuestro mail, consentido@tvpublica.com.ar, y el Twitter es @tv_publica, y ahí podés también comunicarte con nosotros. O sea, si no te comunicas no tenés excusa. Es porque no tenés ganas. Y está bien que así sea. Yo no me comunico con ningún programa también y vivo tranquila y no tengo ni Twitter, ni Facebook, ni ninguna de esas cosas nuevas y modernas. No, esa Federica País, parezco Marcelo Polino. Sí. Esa Federica País no soy yo. Es falsa. Es falsa. Es falsa. No tuiteo, no hago ninguna de esas cosas. Ya que estamos una semanita de programa ya al aire, una semanita corta en realidad porque empezamos martes, hay que agradecer a todo el equipo técnico por cómo trabajó la primera semana acomodándose aquí con toda la casa nueva, que hay que probar tantas cosas. Así que chicos, gracias por la buena onda y el laburo de toda la semana, a toda la gerencia, Martín Bonavetti en particular, por el seguimiento también de toda la semana y el estar observando cada detalle, a toda la gente de vestuario, de utilería, de maquillaje, de peinado, que bueno, hay que probar un montón de cosas. Así que lindo para agradecer y felicitar, y por supuesto, y claro, está todo el equipo de producción que trabaja denodadamente. Media hora más de programa, parece poquito, pero es un montón a la hora de estar armando los contenidos. Así que aquí estamos y gracias a todos ustedes por la buena recepción. Muy contenta en general la gente por la vuelta del programa, así que nos pone orgullosos y contentos. Empezamos, Alf. ¿De qué te reís solo vos, malvado? No, ¿por qué? No. ¿Te reís solito? ¿Me mirás y te reís? ¿Qué pasa? No, la verdad que no por lo que vos estabas diciendo, sino por lo que voy a empezar a decir. Estaba disfrutando la noticia. Claro. Tiene la previa. Va a hablar de la reforma impositiva que tiene que ver con el campo, ¿verdad? Se armó medio un lío, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Sí, porque se armó, no les gustó mucho la propuesta. Una institución democrática, la legislatura de la provincia de Buenos Aires, estaba debatiendo una reforma tributaria aprobada por el Senado de la legislatura bonaerense. Después iba a ser tratada por diputados y en un hecho de violencia antidemocrático liderado por Hugo Biolcati, titular de la Sociedad Rural Argentina, acompañado por el resto de los integrantes de la mesa de enlace y con el acompañamiento del dirigente sindical Momo Venegas, que teóricamente debería representar a los peones rurales, pero representa en este caso en los hechos a las patronales. Rompieron puertas, quisieron entrar para interrumpir la sesión, lograron interrumpir la sesión de diputados. O sea, un hecho antidemocrático y de violencia impactante por parte de los representantes de los dueños de campo de la provincia de Buenos Aires. También es sorprendente el sentido de que hubo peleas entre lo que eran representantes del pueblo bonaerense con estos representantes de la violencia. La verdad que aquí no hay un enfrentamiento. Aquí hubo un hecho de violencia por parte de los representantes del sector del campo
de la provincia de Buenos Aires. Esto es muy importante remarcarlo porque además, imagínate, simplemente imagínate si algún movimiento social, algún dirigente político hubiese hecho lo que hizo Violcati como un patotero más entrando a una institución de la democracia. A ver, mientras Alfredo habla, las imágenes que están viendo corresponden justamente a lo que relataba Alfredo, este intento de irrumpir en el medio de la sesión, que básicamente, ¿qué era lo que estaba pasando hacia adentro? ¿A qué les ponía tan enojados? Ahora vayamos a los números. Claro. ¿Qué pasa? El precio de las propiedades, o sea, el precio de las tierras en las provincias de Buenos Aires, como en otras provincias, pero acá estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, desde el 2002 a la fecha ha aumentado de una forma extraordinaria. Los valores en dólares de la hectárea en la zona más rica de la pampa húmeda de la provincia de Buenos Aires está entre 15.000, 16.000, 17.000 dólares la hectárea. Han multiplicado casi por 10 el valor en dólares de las tierras en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó en los últimos 20 años con el impuesto inmobiliario que se tiene que aplicar sobre esas tierras? No tuvo ninguna actualización, cero. No fue actualizada en ningún momento. Cuando lo intentó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Scioli, en el 2009, hubo también una presión fenomenal de los dirigentes del campo y frenaron esta reforma. ¿Qué es lo que se traduce este no revalúo del valor de las tierras de la provincia de Buenos Aires? Pagan monedas por una porción de la riqueza fabulosa que tienen los productores agropecuarios. Te voy a dar algunos numeritos, si bien a veces confunde, pero son muy representativos. En el 2010, los dueños de los campos más rentables y productivos de la Argentina pagaron por año promedio, por hectárea, 22,30 centavos de pesos. No estoy hablando de dólares. O sea, nada. Y se quejan porque quieren que se pague un poquito más. La verdad es impresionante. Es notable esa reacción violenta de los productores del campo cuando han tenido una década extraordinaria de ganancias para que paguen un poquitito más de impuestos. Solo el 2% de los ingresos totales, de la provincia de Buenos Aires representa el impuesto inmobiliario rural, apenas 580 millones de pesos. La verdad que es increíble esta reacción de los hombres del campo. ¿Se llegó a algo? ¿Sancionaron la ley? ¿Pudieron No, media hacer? sanción Ok. sanción del Senado. Bien. Y piensan que la semana próxima diputados lo va a convertir en ley. Bien, clarísimo, Alfred, gracias. Vamos ahora a hablar con Mariana de la polémica que se suscitó el año pasado cuando finalmente se decide por medio de una ley la prohibición de avisos de oferta sexual en los clasificados de los diarios. ¿Qué pasa ahora? Hay una nueva modalidad de aviso que está vedada y de alguna manera también está encubriendo un delito. Mariana te lo va a explicar bien porque ya hay sanciones con respecto al tema. Sí, primera sanción a un medio gráfico por prohibir, digamos, publicar estos avisos que están prohibidos por un decreto presidencial del año pasado, del 5 de julio. ¿Qué es lo que está prohibido publicar? Bueno, esto es famoso rubro 59, más conocido así porque el diario Clarín era quien tenía mayor cantidad de este tipo de clasificados. Pero también los de reclutamiento. ¿Cuáles son este tipo de avisos que no se pueden publicar de acuerdo a esta normativa vigente en el país? Esos que dicen señorita, para whiskería, para boliche, con sueldos abultados, viviendas, pasaje y dan un teléfono. Bueno, esos avisos está comprobado que están vinculados a las redes de trata, que muchas chicas se vinculan a los boliches a través de los teléfonos que salen ahí publicados. ¿Qué pasó? Bueno, el diario sancionado, el primero que recibe una multa pecuniaria, es decir, van a tener que pagar plata, 362.000 pesos y un poquito más. El diario Clarín es el primero que recibe esta multa después de 5 apercibimientos. Porque no es que le aplican la multa, hay un organismo que hace el monitoreo, el control del cumplimiento de este decreto que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta oficina va mirando los avisos clasificados y va marcando. Cuando los encuentra le manda al diario, bueno, hoy salió esto.
no deben publicarlo más. Te y lo así, aviso una vez. Una vez. Están como en casa. Te lo aviso 2 veces. Cuento hasta 3. 5. Es un montón, te digo. Y ahí Porque viene... yo en casa llego hasta 3. Yo a veces llego hasta 2. Y ahí viene el grito. Bueno, acá vino la multa. Marian, y cuando dice masajista, por ejemplo. También, ese tipo de ¿Vos avisos. llamaste? No, Ah, pero puede ser una masajista ¿Cómo sabe? profesional. Claro, ¿no? lo que pasa que a lo que están focalizando en esta primera etapa, que ya un poquito menos de un año, tiene que ver con estos de reclutamiento. Porque es cierto que en los avisos en los cuales se oferta, la oferta sexual, valga la redundancia, muchas veces pueden ser mujeres que quieran por su propia cuenta ejercer la prostitución, que esto no está prohibido en la Argentina. De todas formas, ese tipo de avisos tampoco está permitido. Pero el punto es estos de reclutamiento y está aprobado en causas judiciales. Esto es interesante porque el diario que puede decir, yo no sabía para qué era este aviso, porque dice, por ejemplo, señorita, coopera, o sea, algunas palabras que pueden ser llevar a un doble sentido. Pero está aprobado en las causas judiciales investigadas por trata, que ya hay una que hubo la semana pasada, hace poquitos días, en Tierra del Fuego. Hubo un allanamiento donde se rescataron de un burdel en Ushuaia 15 chicas que estaban ahí encerradas, 8 de ellas con signos claves de haber sido víctimas de trata, que habían caído en el lugar por estos avisos publicados en el diario Clarín, antes de la vigencia de esta prohibición. Pero lo cierto es que hay un vínculo claro en estas convocatorias, reclutamientos, a veces más explícitos, a veces menos explícitos, que hacen estos, digamos, lugares para solicitar señoritas. Sí, el tema es que muchas chicas van de buena fe, creyendo Exactamente. realmente, necesitando trabajo, viviendo en el interior, siendo una nena. Te prometen sueldos muy Bueno, abultados. está bien, yo no voy a transar con la parte de prostitución, pero bueno, es un trabajo digno, tienen un buen sueldo y terminan entrampadas en una situación de la que no pueden salir. El relato también es ese, parece mentira, parece de ficción, pero pasa y mucho. Así que primera sanción a un diario y hay otros 3 en la mira, que son La Voz del Interior, La Capital de Rosario y el diario Río Negro de esa provincia, que están en el periodo de apercibimiento. Si no dejan de publicarlos, bueno, les llegará también la multa. Vamos ahora a hablar del Refugio de la Cultura, que se va a ver este fin de semana, que parece ser que recibió a una mega estrella de la filosofía, el señor Alain Badiou. No diga así, Diwi. Después de Sartre, Alain Badiou es el filósofo por excelencia, en una filosofía que no dio figuras importantes, salvo Deleuze, Guattari, Lyotard. Digo, una filosofía muy débil que convirtió a los filósofos en algo así como acompañantes de libros de autoayuda muchas veces. Alain Badiou habla en El Refugio del amor a partir de su último libro, El Elogio del Amor. Habla del ser y el acontecimiento, habla de Freud, habla de Lacan, pero lo hace con una calidez, con una sencillez que realmente impacta. El Refugio tiene 13 años en el aire en este canal y creo que es uno de los programas más fascinantes, no por mí, obviamente, que soy un plomo, sino por Alain Badiou, que nos regala casi todo el programa explicando conceptos muy complejos y lo hace con una enorme sencillez y con una onda extraordinaria. Es la segunda vez que me encuentro con Alain Badiou y las 2 veces fue un encuentro realmente extraordinario. Es el domingo a las 12 menos cuarto de la noche exactamente, por supuesto por la televisión pública. ¿Me recomendás un librito para empezar, un Badiou básico? El primer manifiesto de la filosofía y el segundo manifiesto de la filosofía. El segundo es el que se consigue actualmente. ¿Y El primero, no sé, el primero es de 1988. ¿Lo entiendo? ¿Lo voy a entender? No solo lo entendés, sino que lo podés comentar, entender, por supuesto que sí. Bueno, Claro ok. que sí. Lo digo en serio. Señor. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, un dejo para la canción de los parecidos, un parentesco lejano con Marco Zúcar. Alain Badiou. Vamos ahora. Yo pensaba que- No, yo lo no, entendí. Yo pensaba que tenía eras una, vos, no, decían él de no, vos. una brisa con Marco Zúcar, así. Una brisa. ¿No? Podía ser un pariente Claramente, lejano. sí. Como Tom Lupo podría ser el papá de Julian Weich. Igual Claro. es un poco distinta, la cabeza es un poco distinta. ¿De adentro o de afuera? De adentro. Ok, bien. Vamos ahora a hablar de los subtes. ¿Cuál va a ser la tarifa? Es como un misterio porque ahora nuevamente quieren modificarla. Explicame un poquito, Alfred. Bueno, en este sainete sobre el tema de los subte, ayer el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, dijo que la tarifa del subte que vuelva a $1.10, pero dice que ese ajuste lo realice el gobierno nacional. La verdad que es bastante insólito porque quien aumentó la tarifa de 1.10 a 2.50 fue el propio Mauricio Macri y ahora dice, bueno, hay que bajarla, pero que la baje otro. La verdad que es medio inentendible, aún más
cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reclama la facultad y la potestad para manejar la tarifa de subte. También hay que mencionar que este ajuste de Macri, porque fue Macri que hizo el ajuste a 2,50 pesos, provocó una migración de los pasajeros hacia los colectivos. O sea que es lo básico. Si vos tenés un medio de transporte más barato, vas con el más barato y que los colectivos. Alrededor de 200.000 pasajeros perdió el subte precisamente por este aumento de Macri. Y ahora dice que hay que bajarlo. Es parte de este sainete de no asumir la responsabilidad de manejar el subte que está enteramente en la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Alfred. Vamos ahora a una efeméride. ¿Qué pasó un día como hoy? Bueno, 11 de mayo de 1813 es el Día del Himno. Y déjenme contar algo que a mí me parece apasionante. ¿Cómo nace el himno? Porque los países tienen canción patriótica desde que se fundan como nación. Antes, en el caso nuestro, éramos colonia española, no teníamos himno, cantábamos las cuestiones reales. Bueno, el 24 de mayo de 1812 se presenta en la Casa de la Comedia una obra llamada 25 de mayo, que había escrito Blas Parera. Uno de los que estaba allí como espectador era Vicente López. Entonces, viendo esa obra, claro, Vicente López y Planes, viendo esa obra, le agarra como una inspiración patriótica, va a la casa y escribe la primera estrofa del himno. Oíd mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. La presenta al triunvirato, en ese momento a la Asamblea Constituyente, y dicen, esta es la marcha patriótica. Y le dicen a Blas Parera, cámbiale la música, que había un himno que tenía Blas Parera con Morente, un catalán, y hágale a este himno, a esta letra de Vicente López y Planes, una música que va a ser la marcha patriótica. Entonces, Blas Parera, que tenía problemas en la que era la incipiente Argentina, porque era español, y creía que estaba siendo perseguido, en esa misma noche... ¿Era paranoico o era perseguido? Hay algunos historiadores que tienen la teoría que realmente tenía una teoría infundada de que él estaba siendo perseguido, y otros que en realidad había una corriente de echemos a los españoles. Blas Parera hace la partitura del himno original, que dura 20 minutos, en una noche. Y al otro día agarra un barco y se va. Va a Río de Janeiro y después se va a España y muere en España. Nunca más vuelve a la Argentina. El autor de la música del himno nacional. Que hay que decir que es divino, es Bien. una belleza, la música y la poesía. Dura 20 minutos, el original, el que cantó Mariquita Sánchez de Thompson en esa velada extraordinaria. Tiempo después, un 25 de mayo también, el 11 de mayo de 1813 se oficializa la marcha patriótica, luego se lo va a llamar himno nacional. El 25 de mayo, un aniversario, 3 años después de la independencia, se canta en esa famosa casa de Mariquita Sánchez de Thompson, donde iba todo el mundo porque era lo más top de la porteñidad ir a visitarla a ella. Y en el año 1860 le encargan a Juan Pedro Esnaola que reduzca el himno, que era larguísimo y que ya hablaba de cosas que en ese momento la Argentina, a sus plantas rendido un león, ya estaba rendido el león hacía rato, y queda un himno de 3 minutos 30 a 3 minutos 53. Las versiones de hoy, la de Jairo o la versión de Charlie, están en 4 minutos y pico. La versión de Jaime de las Mercedes Cárdenas, que es el homenaje que hace Capusotto, es impresionante. Espera, pero eso después de que Alfredo agregue aquí un datito. No, que las estrofas que se quitaron, también hay que mencionarlo, es porque también era político también cuando se saca, porque se hablaba del imperio español. Por eso su planta ha rendido un león. No, bueno, entonces por eso también hay que mencionar que cuando se saca tiene un componente político muy importante, digamos. Desde un lugar diplomático, me parece. Que sí, sacaba, digamos, en su momento era la verdad, porque le estabas ganando, le ganabas a los españoles y después eso desaparece en el himno, ¿no? Porque cambia la coyuntura, diría. Claro, bueno, pero si el himno es el himno, es lo mismo. Vos en ese momento estabas en el momento de libertad y en el momento de libertad estaba rompiendo las cadenas frente al imperio y en ese momento el imperio era España. Ahora sí, vamos con una versión muy particular, sí, Martín. Bueno, lo que hizo Capusotto fue pensar en ese Jaime de las Mercedes Cárdenas. ¿Se acuerdan que era un compositor que llevaba canciones y se las rebotaban? Bueno, eso es lo que hace con el himno. Eso es el homenaje de él. La verdadera historia del himno nacional argentino. Algunos hombres
suelen no llegar a la gloria, pero solo por un capricho del tiempo. Esta es la historia de Jaime de las Mercedes Cárdenas, el frustrado autor de la música del himno nacional argentino. Querida madre, creo que al fin os podré mostrar orgulloso el resultado de tantos años dedicado al estudio musical. La Asamblea Nacional Constituyente quiere que esta nueva nación tenga su propio himno. Vicente López y Planes escribió una hermosa letra y me han encomendado a mí la música. Ya esta mañana presenté algunas ideas. La primera a mí me gustaba mucho y la presenté con mucho entusiasmo. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, con actos de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. Juremos con gloria morir, con gloria morir, con gloria morir. Juremos con gloria morir, con gloria morir, con gloria morir. Juremos con gloria morir, con gloria morir, con gloria morir. Juremos con gloria morir. Muy bien, Capusotto. Vamos a pedir desde aquí por la vuelta de Capusotto, por favor, ya, porque se lo extraña mucho en la pantalla de Canal 7. Genio absoluto y muy buen homenaje, Martín. Más vale, es Muchísimas lo gracias. que, como lo vio él, ¿no? ¿Qué tenés para más adelante? Otro himno, ¿Cuál? pero es la del morocho, la morocha del abasto, Tita Merelo. ¿Y a quién le cantas? A un tango controversial, ¿Por qué? porque la letra algunos dicen que quiere decir una cosa y yo acá traigo otra versión. Vos sostenés otra cosa. El choclo, después te cuento. Bueno, ok. Alfredo. Ahí no hay ninguna referencia personal. Simplemente para hablar de la yerba. Como yerba no hay, Hubo vamos a una hablar con sanción Alfredo. importante ayer a la principal yerbatera del país, establecimiento Las Marías, de la familia Navajas, una de las familias más poderosas de la provincia de Misiones. Esto es que le quitaron todos los beneficios por el régimen de promoción no industrial que mantenía desde 1998 por incumplimientos en el plan de inversiones, además de una sanción por casi 78.000 pesos que tiene que pagar la yerbatera. Ahora bien, esta sanción está en el marco de lo que fue la atención y sigue habiendo la atención alrededor de los precios, alrededor de los precios de la yerba al consumidor. El miércoles aquí en Consentido Público se estuvo explicando la situación de la industria yerbatera y la especulación que están haciendo precisamente las grandes empresas procesadoras, industrializadoras de la yerba, porque no quieren pagar el aumento de la hoja de yerba a los productores. Bueno, esto es parte de esa tensión y en este caso recayó la sanción en el establecimiento Las Marías. Gracias, Alfred, muchas gracias. Vamos ahora a la otra mesa. En este caso vamos a estar hablando sobre la... ¿Está todo bien? Se nos chocaron acá con una escenografía. Vamos a hablar con la sanción sobre la muerte digna. En este caso estamos con Susana Bustamante. Susana, gracias por venir. Muerte digna tiene que ver con, ya lo has escuchado un montón de veces, con el poder acompañar al paciente y a la familia del paciente cuando ya la ciencia no puede hacer nada por ayudar y se empieza a hablar de encarnizamiento terapéutico, cuando la ciencia sostiene ese cuerpo que ya quiere irse de todas formas y las familias se sienten muy solas. Por eso era importante escuchar tu testimonio, Susana. Te agradecemos que estés, debes estar muy movilizada además con todo lo que ha pasado, pero lo cierto es que vos con Melina sabés de qué estamos hablando cuando hablamos de muerte digna y poder acompañar a ese ser querido. ¿Qué pasó con tu hija? Bueno, Melina tenía 19 años, había nacido con un síndrome que se llama neurofibromatosis. La enfermedad de ella se alojó en la columna. A los 5 años la operaron por primera vez. Después tuvo muchas cirugías, 6 en total. Estaba a la espera de una nueva cirugía. Cuando vino del viaje de Bariloche, comenzó con vómitos y comenzó a crecer muy grande la jorobita en la espalda. Era un tumor de aproximadamente 3 kilos. Le dijeron que tenía muy pocas chances de sobrevida. Melina decidió que la acompañáramos en esta, ella decía, en esta causa necesito de todos.
nos enseñó que para ella, si llegaba a quedar en estado vegetativo, ya que estaba en estado agónico, no quería que la conecten a un respirador artificial, que la prolongaran en una agonía asistida, porque consideraba que durar no es lo mismo que vivir, que debe prevalecer la calidad de vida. ¿Qué edad tenía Melina en ese 18 momento? años. 18 años. Y había podido tener toda su vida hasta ahora dentro de la enfermedad. Intensa y plena. Melina trabajaba, estudiaba, alrededor de 15 diplomas, de 15 títulos tiene. A mí me tocó conocerla a Melina en sus últimos días, cuando ella estaba pidiendo por esta sedación. Porque ¿Qué pedía puntualmente Melina para poder irse tranquila? Ella quería dormirse, ¿no? Dormirse para no tener conciencia, la angustia de la muerte inminente. Estaba internada en el Hospital Garrahan, esto fue el año pasado, el año pasado, en marzo del año pasado, y yo me puse en contacto con Susana y hice una nota para el diario contando la historia, el reclamo, porque ella pedía algo que estaba dentro de la ley, porque no era que era necesaria una ley, pero los médicos a veces tienen resistencias a llevar adelante la voluntad de los pacientes en estas etapas. Y después pude hablar, Melina quiso hablar conmigo y la conocí. La eligió para dejar sentado su testamento, a Mariana. A Mariana, para dejar grabación, para que siguiera su causa y su legado. Para que de alguna manera sirviera para lo que viniera después, ¿verdad? Melina quiso transformar. Ella consideraba que su sufrimiento debía dejar precedente. El sueño de ella era transformar, mejorar, hacer una sociedad más justa. Melina decía que ella tenía muchos sueños, como todo ser humano, que lo que más hacemos es soñar. Que esos son los sueños universales, los de considerar que vamos a lograr un mundo más justo. Los sueños son ilimitados. Ella iba a transformar sus sueños y tenía ganas de hacerlo y tenía garras. No quería que quedaran y que murieran en una triste quimera. ¿Qué decían los médicos cuando vos expresaste, o Melina expresaba, yo llegado el momento quiero que me duerman para poder irme tranquila, sin sufrir, yo ya sé que me queda poco tiempo? En fin, Melina sabía todo esto, suena muy duro escucharlo, pero Melina lo tenía clarísimo a todo. ¿Qué pasaba desde el espectro de los médicos? ¿Cómo entendían esto? ¿Te sentiste acompañada? No, en absoluto. Una orfandad total. Melina esperaba que vinieran gente de derechos humanos, legisladores. Soñó con que la Presidenta la escuchara. Finalmente la escucharon todos. Discúlpame, corté un pedacito en el que estaba comentando que Melina consideraba que durar en estado vegetativo y en estado terminal, conectado a un respirador artificial, no era lógico, no era natural, ya que el respirador artificial está hecho por el hombre, que era el capricho del hombre por buscar la eternidad. Que ante un estado así había que permitir que acontezca un hecho natural, inevitable y universal como es la muerte. Susana, muy clara fue. Susana, ahora con esta ley se supone que estas trabas, estos obstáculos que a veces se ponen desde las instituciones de salud van a estar salvados, ¿no? ¿Estás conforme con el texto de la ley? Hay un antes y un después de Melina. Hay algunos detalles técnicos que ajustar, pero son muy, muy pequeños en relación a lo que no había. El desamparo fue muy grande, la orfandad fue muy grande. Sabía Melina que peleaba contra... Ella me había dicho, mamá, en estos momentos me toca pelear contra una sociedad necia. Hubiera preferido pelear contra tarados, porque son justificables, ya que la tara tiene una justificación. Pero cuando la persona es necia, no. ¿Qué pasaba cuando, porque no me terminaste de responder y para mí es importante, qué pasaba cuando ustedes expresaron el deseo de Melina, o cuando Melina expresó su deseo, esto de poder irse sin sufrir durmiendo? Consideraban que Melina estaba contaminada, sus pensamientos eran negativos por el gran dolor que tenía, que estaba parapléjica, pero que cuando pasara todo esto
Cuando lograran calmar el dolor, Melina iba a pensar de otra manera, y de esa manera Melina iba a ser un claro ejemplo para otros, para todos. No se daban cuenta que Melina se había agotado física y psíquicamente de sufrir, que Melina le puso garra a la vida, le puso todo. Melina donó su cuerpo para investigaciones científicas con la esperanza de que encuentren la cura de la enfermedad. Fue un ser noble con un temple único. ¿Y cómo viviste, bueno, hace poquito, en esta semana, bueno, cuando después de la peregrinar 1 año y 2 meses golpeando las puertas del Congreso, creo que para mí es la ley Melina. Bueno, Susana, la Acompañé ley Melina... codo a codo a la señora Selbarbón y en el camino fuimos encontrando muchas La mamá familias. de Camila. La mamá de la chiquita de 3 años, que también fue como el emblema para que esta ley pudiera salir, y la historia de Melina y la de tantos otros que quizás no quieren dar nota porque no tienen ganas o no pueden. Gracias por haber venido. Creo que felicitaciones no es el término porque... Gracias a ustedes, gracias, como decía Melina, el cuarto poder, la gran cuarto poder, Mariana Carvajal, que fue quien la hizo sentir que era escuchada, que era comprendida y respetada, como todos los medios de prensa la hicieron sentir. Y Mariana fue quien le dio el puntapié para que los médicos se sentaran, la escucharan, comprendieran y se dieran cuenta. Melina finalmente logró la sedación paliativa, logró la muerte digna. Gracias, Muchas gracias por a haber ustedes. venido. Nos vamos un corte escuchando el himno nacional. En el bloque que viene seguimos hablando de salud, pero en este caso del estado de los hospitales porteños. El Muñiz, el Borda, el Piñeiro, el Álvarez. Emergencia, de eso hablamos. Inmortal es el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Las provincias unidas del sur, libres del mundo, responden al gran pueblo argentino. Salud.